evidencia que de pronto no la pasamos muy bien cuando estamos experimentando eso, pero que Dios nos da promesas en su palabra. Antes de leer Efesios 6, del 10 al 18, quiero recordarles, hermanos, que estamos ya en nuestra quinta predicación acerca de las evidencias de una vida transformada por Dios. ¿Cuántos han sido transformados por Dios? Amén, en este lugar. Y esa transformación es progresiva, ¿verdad? Recordemos, es un proceso que Dios va haciendo y se llama exactamente la santificación. Santificación, proceso de transformación de Dios en todos los creyentes, en todos sus hijos. Vimos como primera evidencia que somos nueva criatura. El Señor nos ha dado fe en Cristo, nos ha dado arrepentimiento, perdón de pecados, y por lo tanto hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad y un nuevo deseo de conocer a Dios, de adorar a Dios y de servirle. Un verdadero cristiano ha experimentado este cambio, esta transformación total. Como punto número 2, ya hemos visto en las semanas anteriores que ese cristiano que ha nacido de nuevo tiene claro su compromiso con Dios y con su iglesia local, con el sostenimiento y cuidado de la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo material, y es por eso que no deja de congregarse, sirve a Dios y se esfuerza para agradar a Dios en ello, y también muestra ese compromiso que se refleja amando a sus hermanos. Un cristiano ama, un cristiano se congrega, un cristiano no negocia el culto por paseos, por ríos, por playas, por lavado de ropa, lavado de platos, por cualquier cosa, sino que ya debe ser una cosa extrema que no nos permitió ir al culto. Bueno, gloria a Dios, el Señor lo entiende, pero estoy seguro que Dios no recibe cualquier excusa para dejar de congregarnos en el día que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces el verdadero cristiano entiende eso, se esfuerza en eso y vive en eso. Decíamos, como también yo escuchaba de un predicador, el predicador decía, la misma responsabilidad, decía el predicador, que yo tengo de estar acá parado, predicando la palabra, preparándola durante toda la semana, estar temprano en el culto y estar con ustedes, es el mismo compromiso que la iglesia también tiene. Este predicador decía esto y tiene mucha razón en ello. Nadie tiene más compromiso que otros de congregarse, todos por igual. Cada quien tiene sus funciones, el que predica, el que canta, el que arregla, el que hace, el que viene, pero tenemos el mismo compromiso. Decíamos también, ya por último, el domingo pasado, decíamos, hermanos, que una evidencia de una persona transformada es que ahora vive en oposición, en guerra, vive en contra de los deseos carnales que batallan con su alma, vive en contra del pecado, resiste al pecado y se esfuerza en Dios en vivir una vida de santidad y obediencia. Y esta es una de las marcas más representativas del cristiano. Resiste, ya no va a favor de la corriente de este mundo, sino que Romanos 12:1 dice que ya no andemos conforme a la corriente de este mundo, sino que antes seamos transformados cada día, ¿cierto? En la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Entonces el cristiano se abstiene a todo lugar y a toda lucha y a todo costo de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar, de ser infiel, de engañar, de malas palabras, de ser contencioso, de ser peleonero, de ser grosero, de ser altanero, de ser altivo, de ser orgulloso, de la falta de perdón. Se abstiene de todas estas cosas que son evidencias de la carne, porque la Biblia habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Entonces en Gálatas 5:16 lo puede leer en su casa. El cristiano se opone. ¿Por qué se opone? Porque ahora puede resistir el pecado, porque ahora el Espíritu Santo está en él, está en ti y está en mí, y el Espíritu Santo nos reviste de su poder, de su fuerza y de su temor para no fallarle a Dios, por lo menos para no entregarnos fácilmente a la vida que antes vivíamos. El verdadero cristiano está en una lucha con su pecado, no alimenta los deseos carnales, busca a Dios para recibir fortaleza y poder resistir la tentación y pecados que batallan en contra, no peca deliberadamente y como si nada hubiese pasado, sino que vive en oposición a todo lo que se opone a Dios. Es decir, alguien que ha sido salvado también está siendo santificado. Y el día de hoy, conforme a esa lucha
que ya hablamos precisamente contra el pecado el domingo pasado, hoy vamos a hablar de otras luchas. Y la evidencia que hoy vamos a tocar es que el creyente que ha sido o que es habitado por Dios, Dios habita en ti, que ha sido sellado por Dios, que es de propiedad de Cristo, un verdadero creyente persevera en medio de las pruebas. Y como subtítulo, su fe va a ser probada. Ay, hermanos, ¿por qué? Porque en medio de las pruebas y solo en medio de ellas es cuando Dios certifica la veracidad de la fe de ese hombre y de esa mujer, de esa fe que profesa. De esa fe que profesa, mis hermanos. Y quiero decirles que es fácil decir que creemos en Dios cuando todo va bien, ¿cierto? Cuando vemos la zarza ardiendo, cuando el mar se abre en dos. Es fácil creer en Dios cuando los milagros caen como lluvia, las bendiciones, cuando el negocio da frutos, cuando en casa reina la paz, los hijos se portan bien, la esposa se porta bien, el esposo no es grosero, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay comida. Qué fácil es perseverar, ser fiel, confiar en Dios, cuando están los amigos, cuando todo parece ir de gloria en gloria. Pero díganme, ¿dónde está nuestra fe cuando llega el desierto? Cuando oras y el cielo parece callar, cuando clamas y no hay respuesta, cuando las cuentas se acumulan, las deudas llegan, la enfermedad toca nuestra puerta, cuando la traición golpea nuestra alma y todo lo que antes brillaba se apaga. Ahí es donde muchos se quiebran, tambalean, desisten, huyen, y donde dicen que Dios los abandonó. Pero escuchemos esto: el silencio de Dios no es una representación de su ausencia, ni es una falta de amor. Él no se ha ido. Él está probando nuestras raíces, nuestra resistencia, nuestro corazón. ¿Podrás seguir creyendo sin ver? ¿Confiar cuando duele? ¿Cuando te han dado la espalda? ¿Cuando todos se han ido y quedas solo tú con Dios? Porque el Dios que está en los momentos que todo va bien, que todo prospera, que hay salud, que todo lo tenemos, es el mismo Dios que está también en los momentos de oscuridad, que también nos acompaña en la noche más oscura, en los momentos de mayor aflicción y de mayor tristeza. Y aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos muchas veces, Él sigue peleando por ti. ¿Por qué el cristiano se mantiene y persevera en medio de las pruebas? No es porque sea tan fuerte o tan macho, sino porque Dios va con él, y esa es la convicción que debemos todos tener. Y en cuanto a esta realidad, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla de esas pruebas y de esas luchas que nosotros tenemos a diario. Y Efesios 6 nos revela que esa lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. Miren cómo lo dice, y leamos juntos. Al respaldo de la hoja de las canciones lo tienen, pero si traemos su Biblia, mucho mejor, es solo una ayuda visual que podamos ahí leer todos juntos. De allí, yo leo en voz alta y usted va siguiendo la lectura allí. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar débiles, estar derrotados en el suelo. No, ¿cómo dice? Estar como firmes en Dios. Y dice: estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, ¿cómo lo logramos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es una realidad que cuanto más el cristiano busque a Dios, más el enemigo de nuestras almas se va a levantar. Porque el diablo, Satanás, una de las cosas que más odia y que aborrece, escúchelo bien y téngalo claro, lo que Satanás odia, él detesta ver y escuchar eso, es un cristiano que permanece confiando en Dios, viviendo para Dios, siendo obediente y fiel a Dios, aun cuando parece ser que Dios no lo bendice, aun cuando parece ser que todo se acabó, aun cuando parece ser que Dios se fue. Satanás, nuestro mayor enemigo, odia a un cristiano que persevera, que lucha, que corre, que camina, que va hacia adelante, que se aferra a las promesas de Dios. Y cuando más profundizamos con nuestra relación con Dios, cuando usted más se mentaliza en su corazón, voy a poner mi vida en orden, voy a ir a la iglesia, voy a tratar de no dejar de congregarme, quiero poner en orden mi vida espiritual, ¿quién se desagrada? Satanás, porque la Biblia dice que nuestras vidas pasadas desordenadas estaban siendo, o estábamos viviendo ¿para quién? Para el mundo, estábamos viviendo precisamente para él. Y él se enoja, claro, porque antes nosotros portábamos las vestiduras del mundo, éramos parte de su equipo, vivíamos para él, aunque no lo dijéramos con nuestra boca, yo vivo para, pero lo hacíamos con nuestros actos. Y a lo momento que Dios nos llama, es como cuando, por ejemplo, un grupo armado tiene un rehén, y ese rehén viene la policía, el ejército, al rescate del rehén, y se llevan al rehén, lo rescatan y le dan la libertad. Y ese rehén era muy importante para ese grupo armado. El grupo armado va a hacer hasta lo imposible y todo lo que sea, y está a su alcance. ¿Para qué? Para volverlo a seducir y para volverlo a traer. Hermanos, en el mundo espiritual es lo mismo. Hacíamos parte, ¿cierto?, de ese grupo o de esa vida. El Señor fue a nuestro rescate, nos tomó de ahí, de esas tinieblas, de ese pecado, y éramos un rehén importantísimo, valíamos oro para el enemigo. Y es por eso que entonces, cuando más nos dedicamos y nos proyectamos a buscar de Dios, Él se va a levantar en contra. Los tres enemigos potenciales del cristiano son Satanás en primer lugar, nuestra carne, nuestro corazón, que muchas veces nos engaña con palabras mentirosas, y el mundo. Son los tres enemigos del cristiano: Satanás, la carne y el mundo. Es normal, hermanos, que durante nuestra vida en este mundo atravesemos pruebas y luchas, y muchas de ellas son muy fuertes, pero debemos recordar que el objetivo de Dios al permitir dichas pruebas no es debilitarnos, no es odiarnos, no es alejarse, no es destruirnos, sino que la misión, según la palabra y los ejemplos bíblicos que vemos, de Dios permitir las pruebas en nosotros, más bien son para todo lo contrario, son para fortalecernos, para moldearnos, son para madurarnos y enseñarnos a depender cada día en Él, para depender de Él cada día. Las pruebas vienen a nuestra vida para enseñarnos a confiar más en Dios, así como confía un bebé en los brazos de su padre. ¿Usted se imagina un bebé de 1 año o 2 o 3 y póngale la capacidad de hablar claramente? Ya ese bebé habla. Y usted se imagina en los brazos de su abuela, de su tía, de su tío, de su mamá o su papá, diciendo: no, bájame, porque tú me vas a hacer caer, bájame, porque tú no tienes fuerza, bájame de ahí. Ese bebecito de 1 año, de 2 meses hablando y diciéndole: bájame porque yo no confío en ti. Es una locura, ¿verdad? Es una locura. Así como es una locura decirle a Dios en medio de la prueba: bájame, que tú no eres suficiente. Bájame, Dios, de tus brazos porque
porque no veo la salida, no veo el camino, no veo la solución. Bájame, Dios, porque no confío en ti. Así es el cristiano que desiste en medio de la prueba. Si estando en los brazos de Dios la prueba es dura y difícil, ahora imagínense si usted se baja de ahí. ¿Qué hace un bebé de 2 meses a la intemperie, en la calle, sin nadie que lo cuide, sin nadie que lo cargue, sin nadie que lo alimente? Va a ser peor su destrucción. Por eso la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos es necesario hacernos como ¿qué? Como niños. No como niños de que seamos inmaduros e infantiles, no. No habla de ese aspecto de los niños. Habla que un niño confía. Un niño confía en su padre. ¿Cierto? Un niño cree todo lo que su padre le dice. O usted no lo ha hecho con su hijo que de pronto no tiene plata para comprarle el juguete y usted le dice, sí, el otro mes te lo compro, pero usted no tiene plata y de pronto ni la intención de comprárselo, y el niño hace, ay, sí, qué bueno, y se alegra y dice que sí. El niño no va a estar con sospecha. Bueno, de pronto niños más grandes. Estamos hablando de niños, de esa inocencia, de esa espontaneidad de los niños. De eso estamos hablando. Un niño de 10 años, 12 años, como dicen en la calle, ya se la pilla, ya sabe que le está diciendo mentira. Pero estamos hablando de un bebé, de un niño. Confía en su padre. Confía en su padre como su único refugio, como su único sustento, como su única fuerza, como el único que lo puede sostener, que lo puede levantar, que lo puede ayudar a crecer. Asimismo, la confianza que Dios quiere desarrollar con nosotros a través de las pruebas, que confiemos, porque el verdadero cristiano, como evidencia de su carácter cristiano, es que persevera en medio de las pruebas, y nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. En el libro de Job, yo sé que muchos conocen el libro de Job, vemos una prueba increíble de lo que le pasó a este hombre, Job. Y no es una fábula, no es un cuento, no es una historieta que a alguien se le ocurrió a Job. Estaba sin oficio y empezó a escribir. Estaba por ahí sin nada que hacer. No. Fue una historia real de un hombre que la Biblia describe íntegro, intachable, obediente, fiel, justo delante de Dios. No, el prototipo de hombre, obviamente es Cristo, el único perfecto. Cuando habla de eso es que era creyente, creía en Dios, y lo describe así. Pero era un hombre que todo le iba bien, todo lo tenía prosperidad económica, tenía salud, tenía unos hijos ya grandes, formados, quizás tenía nietos, bueno, no dicen que tenía nietos, pero tenía todo Job. ¿Y qué pasa? Satanás se presenta delante de Dios. Mire esa prueba. Esto es un ejemplo de una prueba viva y real y verdadera. Ah, Señor, ¿no has considerado a tu siervo Job? ¿No lo has visto? Mira que Él te es fiel a ti porque tiene plata, tiene trabajadores, tiene empresa, está prosperando, le va bien, los hijos son obedientes, la esposa está ahí siempre, le va bien en todo lo que hace, todo lo que emprende. ¿No has considerado, Señor, que tú me permitas? Satanás no hace nada que Dios no le permita. Fue y le pidió permiso a Dios. Dios es soberano, Satanás no. ¿Por qué no me permites que yo vaya y lo toque? Y Dios accedió a esto, resumiéndole, ¿no? Y le dijo, ok, ves, haz todo lo que quieras con Job, menos quitarle su vida. No le quites su vida, porque Satanás no hace lo que él quiere por allí. Dios es soberano, está por encima de todo. Ok, y fue Satanás a hacer desastre a la casa de Job. Y preciso, le cae lepra, se le mueren los empleados, se le mueren los hijos, se le acaban las empresas, la finca, los graneros, los animales, todo lo que tenía. Cayó en una gran ruina material, de salud, a tal punto que estaba con su llaga, ya su cuerpo cayéndose en pedazos, porque eso es lo que hace la lepra, se empieza, es un vivo pudriéndose como un muerto, eso es la lepra, se está pudriendo la persona. Y para remate se le acerca a la esposa y le dice, mira cómo estás, y se la monta y le dice, mira tú que eres cristiano, mira tú que honras a Dios, mira tú que eres fiel, mira tú que te crees bueno, que haces todo bien para Dios y que te vives por Dios, y mira cómo estás. ¿Por qué no maldices a ese Dios y te mueres? Y sabe que aunque Job pasó todas esas cosas, y aunque él incluso dijo, maldigo el día en que nací, él estuvo extremadamente mal, pero mal Job. Pero a pesar de eso, nunca renegó de Dios y
y nunca negó a Dios en su prueba. Y dice que cuando atravesó toda esta prueba, su corazón fue probado, se mantuvo firme, se mantuvo fiel. ¿Sabe cuál es la recompensa? La bendición sobreabundante de Dios para tu vida. Después de todo esto, Job, creo que dice 4 o 5 veces, tuvo más de lo que tenía antes, después de la prueba. Hermanos, muchos de nosotros muchas veces queremos solo la gloria, solo los triunfos, solo las bendiciones, pero no queremos la cruz. Si Dios, pudiendo haberlo hecho, Cristo pudo haber solamente derrotado a sus enemigos y haber dicho: yo soy Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, muéranse todos los enemigos y vengan acá los que yo salvé y vámonos para el cielo. Si Él no dio ese paso directo a la gloria, sino que atravesó la cruz, atravesó las aflicciones, atravesó los sufrimientos, atravesó que hablaran mal, que le dieran la espalda, que lo ignoraran, que lo injuriaran, lo calumniaran, le hicieran de todo, lo mataran en una cruz, lo exhibieran desnudo como el peor de los delincuentes, y atravesar estas pruebas para que después el Padre lo exaltara hasta lo sumo y le diera un nombre que es sobre todo nombre, y recibiera la gloria y el reconocimiento de Dios, que este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, y le tocó atravesar las pruebas. ¿Quiénes somos nosotros para volarnos ese aspecto de nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros para querer gloria sin sufrimiento? Para querer el cielo sin la cruz. Amén. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Y aunque no vamos a atravesar exactamente ese sufrimiento de Cristo, porque no vamos a morir por los pecados de nadie en ese sentido, en los aspectos de nuestra vida sí vamos a ser probados y vamos a ser tentados en todo momento. Pero la Biblia, hermanos, nos da esperanza. La Biblia nos da esperanza en medio de nuestras pruebas. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:3. Pueden buscarlo en sus Biblias. Primera de Pedro 1:3 hasta el versículo 7. Estos hermanos a los que Pedro le escribe, los hermanos a los que Pedro le escribe, son hermanos que estaban atravesando diferentes pruebas. Habían sido sacados de sus tierras, lo habían perdido todo, hasta incluso familiares habían muerto por la persecución. Y el apóstol Pedro, y ellos estaban siendo perseguidos para ser matados, para ser muertos. Y el apóstol Pedro escribe una carta para animarlos. Y miren las palabras de ánimo de Pedro a esos hermanos, que son las mismas palabras que Dios nos da hoy. En el versículo 13 empieza el apóstol diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire la primera promesa, en medio de las pruebas: que sois ¿qué? Abandonados, dice ahí. Que sois destruidos. ¿Qué dice hermano Fabio? Que sois ¿qué? Versículo 5 de Primera de Pedro 1. Que sois ¿qué? ¿Quién me dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis. Y mire esto: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En una sola prueba, en una sola temporada de tu vida. No, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Va a ser probada la fe del cristiano, sí o no? Sí, para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, tu fe. Y mire cómo describe la fe: que es mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, la Biblia dice que es más valiosa y preciosa que el oro. Y dice, y si el oro es probado con fuego, hará cuanto más nuestra fe, que es más valiosa, más preciosa, más costosa que el oro. El oro es probado por fuego. Yo no conozco mucho de cómo se manejan esos temas, pero lo que he visto, o he escuchado, o he leído, es que se pone a altas temperaturas y creo que se derrite, ¿verdad? Queda como espeso, como líquido allí. Pero esto es con el fin de sacarle algo que se llaman las escorias, ¿cierto? Las escorias son los desechos, las partículas que no son oro, que no son propias del oro, y en medio de ese proceso de alta temperatura, no sé cómo lo harán, pero le quitan con algún instrumento esas pequeñas partículas de escoria que no hacen parte. Así mismo Dios hace con nuestra fe. Él nos pasa por pruebas de fuego para purificar nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y para quitar las escorias de nuestra vida. ¿Cuáles son las escorias en este caso? Los ídolos que nosotros aún tenemos vivos, aunque seamos cristianos, tenemos en nuestro corazón ídolos. Un teólogo dijo una vez que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y Dios pasa nuestra fe por pruebas de fuego para que, si hay alguna escoria de fe en este mundo, se vaya. Si hay alguna escoria de fe en mí mismo, se vaya. Si hay alguna escoria de fe en el dinero, se vaya. Si hay alguna escoria de fe y de confianza en mis propias capacidades, mi intelecto y mis títulos y quien yo soy en la sociedad, eso venga, eso se vaya. Dios permite las pruebas para ver si hay algo en lo que más confiamos en nuestras vidas, para que sea solamente nuestra confianza únicamente en ¿quién? En el Señor, mis hermanos, en el Señor. Y ahí lo dice Pedro claramente, que somos guardados. Primero, que fuimos resucitados y que nuestra herencia es eterna, es incorruptible, es una esperanza que está viva. Si nosotros estamos luchando en este mundo, tenemos que tener claro y entender que toda lucha que vives, si estás en Cristo, no la estás luchando solo ni sola, sino bajo el poder de Dios y con una esperanza, bajo la perspectiva de la esperanza viva que nosotros tenemos. Y toda prueba que nosotros vivamos en este mundo es temporal, pero todo lo que Dios nos ha dado es eterno y es para siempre, para la eternidad. Si estás viviendo una lucha, es para que podamos ver mayormente la mano de Dios, la gloria de Dios, podamos depender de Él, y el Señor la permite. Entonces fuimos resucitados para una herencia eterna, somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación preparada, dice acá. Y también dice que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí en todos nosotros, si ahora nos sentamos, yo estoy seguro que mínimo un problema trajimos hoy acá. Mínimo una lucha tenemos, mínimo. Si nos sentáramos aquí, bueno, vamos a hablar, hermano Wilder, cuéntanos tu testimonio, tu vida, cómo hermano Wilder tiene sus problemas en su casa, yo tengo mis problemas también, mis aflicciones, usted tiene sus situaciones, y tenemos diversas luchas, diversas pruebas, pero un solo y mismo Dios que sostiene a todos y cada uno de nosotros. Creo que el domingo pasado decía que el mismo Dios que fortaleció, que estuvo con Jesús, que revistió de poder al Señor Jesús, que levantó a Jesús, que ayudó a Jesús, es el mismo Espíritu y el mismo Padre que también está en ti y que también está en mí. Hermanos, aunque la prueba es difícil, es dura, puedes luchar y puedes vencer, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. La prueba no te va a destruir, la prueba es temporal, la prueba te va a ayudar. La Biblia dice en Romanos 8:1, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para su bien, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Todo ayuda bien, hermano. Ahora no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo, porque esto se vino abajo, porque estoy mal en esto, porque si busco a Dios estoy mal en aquello, pero si estoy en la iglesia. Volviendo allí,
No empezó a cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y esto, y los hijos, y el trabajo, y las empresas se me cayeron. Sino que debemos orar para ser fortalecidos y preguntarle a Dios cuál es el objetivo, la misión, la intención de esta prueba. ¿Qué me enseña? La prueba hay que sacarle el provecho de cómo maduro, cómo crezco, cómo mi fe se fortalece, cómo en medio de la escasez puedo ver la provisión de Dios, cómo en medio del pecado puedo ver el perdón de Dios, cómo en medio de que todos se van y me dejan y me traicionan y me dan la espalda, puedo ver que Dios continúa allí perseverando con nosotros. A pesar de nuestra rebeldía y de nuestras malas decisiones que a veces tomamos y todo esto, cómo Dios continúa alentándonos, continúa animándonos, continúa tomándonos de la mano y llevándonos a puerto seguro. Dice la historia de que una vez un hombre iba por la playa y cada vez que caminaba dejaba 4 huellas en el mar, ahí en la orilla, 4 huellitas, iba caminando. La otra persona no la veía, pero al ver la huella le decía, gracias porque vas conmigo. Le decía Dios. Él sabía que era Dios, gracias Dios porque vas conmigo. Y todos los días era caminando por esa orilla y quedaban los huecos de las huellas y veía 4 y veía 4. Hasta que un día amaneció y caminó por la playa y vio solo 2 huellas, y este hombre se empezó a afligir, se empezó a entristecer y empezó a mirar para todos lados y a buscarlo. Y yo piso y solo salen 2, y solo salen 2, y camino y salen 2. Dios, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Y Dios le dijo, estás equivocado, no es que te he abandonado, porque esas 2 huellas que ves ahí son las mías, porque yo te llevo de mis brazos. Muchas veces pasa así, hermanos, y en un sentido es normal, pero no es normal cuando nos dejamos llevar por la falta de fe en medio de la prueba. Dios nos carga en sus brazos, ¿cierto? En nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de lucha, el Señor ha estado con nosotros, hermanos, y estará siempre. Por eso, Efesios, capítulo 6, que hemos leído, nos da la clave para permanecer y recibir fortaleza de Dios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe cuál es el problema? Que no radica tanto en Dios. Bueno, no radica en Dios, nunca hay problema, ni fallas. Es que muchas veces no acudimos a las fuerzas de Dios. Como punto 1, podemos decir así, bueno, ya hemos mencionado varios, es que las luchas que tenemos no son peleadas o batalladas, no deben ser enfrentadas en nuestras fuerzas. No porque vamos a caer, no porque vamos a perder la batalla, vamos a ser derrotados, sino que aquí dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el cristiano debe cada día en oración prepararse en el día a día para todas las pruebas que nos van a venir. Todos los días atravesamos pruebas, todos los días atravesamos tentaciones. Y él dice, vístanse, en el versículo 11 lo tiene ahí, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que el diablo quiere debilitar en nosotros? Porque él sabe que si eso se debilita, nos vamos como el boxeador cuando le dan un mocado y eso no hay quien lo pare al suelo. La fe. La fe. Los dardos de fuego del maligno son en contra de nuestra fe. ¿Cierto? El diablo lanza, dice acá, esas acechanzas. Pero si estamos con la armadura de Dios, aquí está describiendo el apóstol Pablo una tipología de un soldado romano, podemos estar firmes. Usted se imagina un soldado que fue a la batalla, un soldado que va sin armas, que va sin chaleco antibala, que va como si fuera a la playa de la batalla. Buenas, llegó con sus chancleticas y su pantalón. Bueno, vengo a luchar aquí, pero no con mis manos. Una locura. ¿Qué soldado va a las montañas a luchar, cierto, sin ningún tipo de protección de arma para afrontar al enemigo? Asimismo, Dios lo describe en el mundo espiritual, en el cuerpo espiritual nuestro, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es espiritual. Cuando les decía al principio que más queremos buscar a Dios, más se levantan cosas.
el primer terreno donde se nos levantan cosas en contra de nuestra fe, ¿cierto? Y nuestra perseverancia, es lo que más Satanás de cierta manera podemos decir usa, es la familia, ¿cierto? Es la familia. Él va a usar a los más cercanos, porque los ataques de los más cercanos son los que más nos van a doler. Si a usted le habla feo un vecino que usted lo ve por ahí una vez a la semana y solo le dice adiós, buenos días, y ese vecino de pronto le habla feo, ese vecino es grosero, sí, te puede hablar que es grosero, te puede decir ese vecino está loco, él habrá pasado, yo qué le hice, pero ya, eso quedó ahí, usted no le presta atención. Pero si un hijo te habla feo, si tu esposa te habla feo en contra de tu fe, si tu esposo, si tu mamá, si tu papá te hablan feo en contra de la fe, ¿qué te va a herir más? ¿El vecino que ve una vez a la semana, 3 segundos pasando por la puerta de tu casa y diciéndole adiós? ¿O con los que tú vives, convives, hablas, duermes, te levantas, los ves todos los días, sales a la playa, al centro comercial, comes en la mesa? ¿De dónde va a doler más el ataque? Entonces, Satanás de cierta manera usa a los inconversos, principalmente los que están dentro de la familia, para intentar debilitarnos y atacarnos, porque sabe que por ahí nos va a doler más. Entonces, cuando nosotros recibamos esos ataques, debemos entender que tu esposa no es tu enemiga, que tus hijos no son tus enemigos, que tu esposo no es tu enemigo, o el amigo, o el vecino, o el que sea, sino que es una lucha espiritual y que se va a intensificar y que va a suceder. Es una lucha espiritual, es decir, lo que opera en esas personas van a intentar atentar contra tu fe. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es la carne, no es la sangre, no es esa persona como tal, sino lo espiritual. Por eso Dios nos dice que debemos orar. Dice, oren por quien nos persiga. No dice coge un machete y dele bala y dele esto y dele golpes al que te persigue. Por eso la Biblia no dice eso. Dice oren, porque ahí es donde se libra la verdadera batalla, en la oración. Pero ¿qué hacemos nosotros primero? No, Dios, eso de oración, eso no sirve. Yo voy a enfrentar eso yo mismo a golpe o a gritos o a insultos, a pelea, grosería. A veces somos así, lo hacemos y lo hacemos. Pero ¿qué dice el Señor? No, espérate ahí, no es contra ella, contra él, es lo que está operando allí, que sabe lo que Dios está haciendo en ti, y como sabe lo que Dios está haciendo en ti, se levanta en contra. Y óigase bien, conténtese, póngase alegre, siéntase dichoso y bienaventurado, porque si está recibiendo ataques, porque algún fruto está dando de Dios. Si usted va por la calle, yo no sé si se ha dado cuenta, si por su casa han pasado, hay unos muchachos que venden mango, ellos pasan con su carretilla y su canasta, y ellos pasan por los barrios, que hay árboles de mango, y ellos van mirando. ¿En qué árbol se van a detener ellos a tirarle piedra y a coger a bajar los mangos? ¿Cuál? Un palo seco, con hojas amarillas, un palo todo raquítico ahí, un árbol que está todo que no ha dicho ni lástima de ese árbol. O se van a parar en el árbol frondoso, le van a tirar el ojo, van a hacer un plan, dale por aquí, súbete por acá, coge la cuestión aquí y vamos a hacer esto, no, si no vas a entrar con una piedra, ¿a qué árbol le van a atacar más? Al árbol que está dando fruto. Por eso la Escritura, hermanos, debemos alegrarnos en medio de las pruebas y encontrar gozo y paz en Dios, porque en Mateo, mire cómo lo describe magistralmente, en Mateo capítulo 5, debemos alegrarnos, porque mire lo que dice Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de Dios y su palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No, es que este no sé qué, es evangélico, este ahora se cree santo, este ahora se cree no sé qué. Eso es normal. La Biblia dice que hagamos oídos sordos a esas palabras que son necias, que no debemos alargue y que no respondamos conforme a la necedad del que las dice. Y dice, si dicen toda clase de mal contra vosotros y te persiguen, bienaventurados. 12. Gozaos y alegraos. Miren el 12, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, las pruebas, persecuciones, que hablen mal, que te injurien, te calumnien, eso no es nuevo. Eso es desde siempre. Desde siempre, dice, así también persiguieron a los profetas. Allí está hablando 600, 800 años atrás. Los
profecías, 400 años, así nos persiguieron y así también nos van a perseguir a nosotros. Y ya para ir culminando, mis hermanos, para ir culminando, Efesios nos sigue dando luz de cómo enfrentar las luchas. Se enfrenta en oración, vistiéndose de la armadura espiritual, y por eso el versículo 13 de nuestro pasaje, Efesios 6, dice: por tanto. Ese por tanto, en la Biblia, como ustedes lo vean, es un conector que te está conectando con todo el contexto. Por tanto, es decir, teniendo en cuenta lo anterior, tome toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. En el día malo van a venir días malos, de crisis, de confusión, de soledad, de escasez. Usted describa el día malo con todas esas cosas. Ese es el día malo. Pero mire lo que dice: y habiendo acabado todo, sigues estando firme. Está firme, habiendo acabado todo. La prueba tiene un tiempo de caducidad, de vencimiento, y no es para siempre. La prueba no dura para siempre. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8. Lo dice de una manera muy clara. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mire cómo lo dice. Dice: habiendo acabado todo, vas a estar firme. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, 18 lo dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan en tiempo, no se comparan en gloria, no se comparan en bienestar, en bendición y en todo esto. No son comparables esas aflicciones, ¿verdad? Por eso Dios nos ayuda a permanecer. Sigue diciendo Efesios, para terminar el pasaje 14: estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Cierto, los lomos allí de la verdad, de la palabra, en ella debemos creer y confiar. Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe. Imagínense un soldado, el escudo, imagínense, bueno, aquí lo dice que es escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Vamos a poder vencer los dardos del enemigo y las pruebas y todas estas cosas? Sí, porque ahí dice: si tomas el escudo de la fe, te pones la armadura, vas a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego directo a nuestra fe, a nuestro corazón. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás en el desierto? Desierto, dijo Satanás, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús pudo haber destruido a Satanás así: muere, destruye, desaparece. Fuego del cielo para Satanás. Pero él, para enseñarnos, enfrentó al diablo con la palabra. Satanás le decía una mentira y Jesús le decía la verdad. No, escrito está, escrito está. Cuando en tu mente hayan esas fabricaciones de pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, debemos cambiarla por la verdad de Dios. Decíamos la semana pasada que en la oración, en medio de las pruebas y dificultades, es cambiar lo carnal, lo que mi mente dice y mi corazón desea, cambiar eso por la verdad de Dios. Es un cambio espiritual, cambio lo carnal por lo espiritual, y debo enfrentar en mi mente con la palabra toda tentación, recordar quién eres, qué hizo Cristo, ¿cierto? Hacia dónde vamos nosotros, hacia la eternidad, ¿verdad? Y Dios nos está preparando para ello, y debemos saber que somos hijos de Dios. Ya por último, y tomad el yelmo de la salvación, ya lo dijimos, la espada del Espíritu, es con la que vamos a enfrentar las mentiras del mundo y del diablo y de nuestra carne. Versículo 18, ¿cómo se obtiene? Dice acá: orando una vez a la semana, el domingo en el culto. Ya saben, hermanos, solo una vez a la semana. Dice así, hermano Miguel: orando en qué, hermano Fabio, en todo tiempo, hermano José, en todo tiempo, hermano José, orando cuando, hermana Rosa, hermana Bárbara, en todo tiempo.
¿Y saben a qué se refiere ese en todo tiempo? Yo pensaba que en todo tiempo era, ojo, aunque eso se puede hacer, eso no es pecado y no está mal, pero yo pensaba que era, por ejemplo, orar en todo tiempo, estoy lavando los platos. Padre, mira, que tal, no sé qué, mi familia, los pecados, Señor, mi esposo que anda todo grosero y tal. ¡Ay, la ropa que viene el agua! No sé qué. Yo pensaba que era eso. ¿Está mal que usted ore? No, hágalo, si usted puede lavar los platos y está hablando con Dios. Claro, no es el espacio ni el momento para que usted tenga una intimidad con Dios ahí. Pero puede hablar con Dios. Yo no le puedo decir que Dios no lo va a escuchar. No, yo no soy quien. Pero en ese todo tiempo no es necesariamente voy manejando y voy, Señor, esta moto que se atravesó, Padre, gracias, te lo quiero. ¿Cierto? No, no es exactamente por ahí la cosa. Pero puede hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que no, que de pronto hay gente que lo hace. Hágalo. Bendito sea Dios. Pero tenga su tiempo de comunión, que no haga más nada sino orar en su devocional. ¿Cierto? Ese es el devocional de calidad. Pero en todo tiempo está refiriendo en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la soledad, en el tiempo cuando me siento vacío, solo, me siento bien, río, lloro, salto, brinco, corro, camino, estoy en una cama, estoy trotando, estoy corriendo. O sea, en todo tiempo, cuando estés mal, cuando estés bien, nunca dejemos de orar. Por eso Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 5:16 dice que oremos en todo tiempo dando gracias a Dios, que seamos agradecidos con Dios. Por eso dice, oren en todo tiempo. Cuando crean que necesitan la armadura de Dios, cuando no crean que la necesitan, igual siempre la necesitamos, oremos con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Para poder perseverar en la prueba, tenemos que perseverar en la oración. Porque ¿de dónde viene el poder? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene el sustento? Orando todo el tiempo con perseverancia y súplica. Ojo acá, no sea egoísta en sus oraciones, y si conoce las luchas de sus hermanos, no sea egoísta, no seamos. Y dice, y súplica por ¿quiénes? Todos los santos. Generosidad en la oración. Yo sé que mi hermano William está luchando con algo, porque de pronto se acercó a mí y me dijo, es que yo voy a ir a hablarlo con todo el mundo y a chismosear. Mira, hermano, viste, yo sabía. No. Orar, Señor, ayuda a nuestra hermana Carmen en su lucha, Esteban. Padre, mira lo que está padeciendo. O sea, ore por usted, pero acuérdese de sus hermanos y de las luchas que viven. Si su esposo está rebelde, ore por su esposo. Si su esposa está rebelde, atacándolo con la fe, ore también por ella, que el Señor la transforme, la cambie, la llame. Ore por los hijos, ore por el vecino, ore por el compañero de trabajo, que como dice uno, me la tiene montada porque sabe que soy cristiano. Ore por el que hable mal, ore por todos, perseverando en ello, mis hermanos. Entonces podemos tener victoria en las pruebas, porque Dios es victorioso con nosotros. Él venció, Él no te va a dejar y Él no te va a abandonar. Amén. En todo momento Él está ahí. Yo le invito a que nos coloquemos en pie. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios.